¿Qué pasaría si les digo que la democracia puede ser vista como un mercado de compra y venta? Eso nos lo va a resolver Downs en su libro. Mi nombre es Sofía Quijón. Mi nombre es Mariana Hoffman. Viviana Leiva. Sofía Villagra, además otro miembro, producción. Gracias para producción. Pero antes de entrar de lleno a este episodio, nos falta algo muy importante. Su tecito. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Un tecito con la política, donde analizamos y reflexionamos sobre temas que mueven el mundo. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la política, pero vista desde un lente muy particular, la economía. Vamos a hablar de un clásico de 1957 escrito por Anthony Downs, titulado Una teoría económica en la democracia. Saludos chiquillas, ¿cómo están? Bien, bien. Bien igual. Bueno, estamos encantadas de reunirnos una vez más para hablar de la política. Bueno, este libro ya lo leímos y concluimos que es increíble. Downs nos plantea que los políticos no son lo que aparentan ser, sino que con sus palabras de querer hacer un lugar mejor, no es tan así, ya que son empresarios que venden promesas a cambio de nuestro voto. Así es, Viviana. Hola a todos y todas. La introducción de Viviana fue muy interesante, ¿verdad? Pero creo que primero debemos saber quién fue Anthony Downs. ¿Algunos de ustedes saben quién es? Un poquitito. Bueno, les cuento. Anthony Downs nació el 21 de noviembre de 1930 y es un administrador público y un economista estadounidense. Bueno, él además obtuvo su posgrado de la Universidad de Stanford en 1956 y llegó a trabajar incluso en la Casa Blanca con el presidente Lyndon B. Johnson, que lo nombró miembro de la Comisión Nacional sobre Problemas Urbanos en 1967 y además fue miembro del profesorado de la Universidad de Chicago e investigador en el Instituto de Políticas Públicas de California en San Francisco entre el 2004 y el 2005. Así que prepárense, porque vamos a recorrer un libro por capítulo para entender por qué la política funciona como funciona. Qué sorprendente este autor. Que está rico este té. Sí. ¿De qué es? Este es de durazno con flor de Jamaica. Qué rico. Bueno, empecemos por la base. El capítulo de la introducción, donde se nos presenta la estructura del modelo propuesto. Downs define qué es la racionalidad en la política. Para él, un ciudadano racional es alguien que avanza hacia sus metas con el menor uso de recursos. Si un gobierno te da más beneficios que costos, entonces votas por él. O sea que no hay espacio para el romanticismo. Exacto, Downs aquí tira por la borda el romanticismo. Entonces la función del bienestar social entra en juego. Explica que es imposible crear una decisión colectiva que represente a todos perfectamente por dos razones técnicas. La comparación interpersonal del bienestar, porque no puedes medir el bienestar ajeno de forma objetiva, y la agregación de preferencias, porque en una sociedad diversa, cualquier decisión siempre dejará a alguien insatisfecho. Pero ojo, que Downs aclara que esta racionalidad es puramente económica, pues en realidad no existe un voto bueno o un voto malo. Si la persona vota por la izquierda porque le da más beneficios, bien. Si le vota por la derecha porque le baja los impuestos, también está bien. No hay un voto bueno ni un voto malo. Lo interesante de este capítulo es que plantea las reglas del juego: elecciones libres, sufragio universal, un voto por persona y un sistema donde el partido que gana toma el control del presupuesto estatal. Con este escenario montado, Downs pasa a analizar los actores principales, pero él no está criticando la moral de los políticos, sino describiendo un modelo de comportamiento basado en incentivos. Eso nos lleva directo al capítulo 2, que trata sobre lo que realmente mueve a los políticos. Sophie, tú mencionas que actúan como empresarios, ¿cierto? Sí, de hecho Downs es implacable aquí. Sostiene que los miembros de los partidos políticos son motivados por el deseo de obtener estatus, poder y riquezas que vienen del cargo político. Las políticas que proponen no son el fin del partido, sino el medio para formular votos. Los partidos no formulan políticas para gobernar, gobiernan para formular políticas que les aseguren la reelección. Siguiendo con esa idea, me gustaría meter un poco en la analogía de Henry Ford, que no fabricaba autos porque realmente le gustaran los autos, sino que era por un tema más económico, un tema de plata. En el caso de los partidos políticos, fabrican estas plataformas e ideologías para conseguir votos. Si una política pública les quita los votos porque les parece negativa a la sociedad, la eliminan completamente. Al fin y al cabo, lo que ellos más quieren es nuestro voto. Para Downs, la consistencia de un partido político dura lo que su rentabilidad electoral dure. Si el mercado electoral cambia, el producto político también cambia. Algo... ¡Ay!
Pero entonces, ¿cómo decide el consumidor, es decir, el votante, a quién comprarle? El capítulo 3 nos entrega una guía del pensamiento del ciudadano, el diferencial de utilidad del votante. Básicamente, el votante compara la utilidad o los beneficios netos que recibió del gobierno actual con la utilidad hipotética que habría recibido de la oposición si hubiera estado gobernando. Compara restando una de la otra y el resultado es tu diferencial. Si el resultado es positivo, votas por el partido gobernante porque le fue bien. Si es negativo, votas por la oposición porque calculas que te irá mejor. Si da 0, significa que te da exactamente lo mismo que en gobierne, lo que abre la puerta a la abstención o lanzar una moneda al aire. Lo genial es que Dan dice que como el futuro es incierto, el votante racional usa el registro pasado del gobierno actual como su principal indicador. Un ejemplo práctico que podemos ver en nuestro país sería el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet, cuyos gobiernos se vieron influenciados por sus candidaturas pasadas. Y si hay múltiples partidos de oposición, el votante racional calcula el diferencial de cada uno de ellos frente al gobierno actual para elegir al que ofrezca mayor ganancia esperada. ¡Ay, te toma ácido! ¿Sí? Sí. Lol. Avanzando por el capítulo 4, llegamos a una de las partes más famosas del libro, la escala lineal de la ideología política. Aquí es donde Downes adapta el modelo de la competencia espacial de Hotelling a la política. Bien, imaginemos una línea que va del 0 al 100. El 0 es la extrema izquierda y el 100 es la extrema derecha. Los votantes están distribuidos a lo largo de esta línea según sus preferencias. Downes demuestra que el comportamiento de los partidos depende de cómo se distribuyan estos votantes. Así es, Sophie. Si la mayoría de los votantes se concentran en el centro, formando una curva, el sistema bipartidista se vuelve casi idéntico. Ambos partidos se mueven hacia el centro para capturar a los votantes medianos, que deciden la elección. Por eso, en muchos países de partidos grandes parecen ofrecer lo mismo. Pero si los votantes están polarizados, concentrados en los extremos y con el centro vacío, la dinámica cambia. Moverse hacia el centro significa perder tu base radical sin ganar suficientes moderados. El sistema se vuelve inestable. De aquí nace la explicación de por qué los partidos políticos y por qué los sistemas de partidos varían según la sociedad. Muy similar a lo que ocurre en nuestro país, la verdad. En los siguientes capítulos hablaremos sobre la incertidumbre. Yo creo que todos sabemos qué significa esa palabra, ¿no? Sí. Pero, ¿qué significa realmente en la política? ¿Qué dice Downes al respecto? Bueno, la incertidumbre, en simples palabras, es la falta de conocimiento seguro sobre el transcurso o el curso de eventos pasados, presentes, futuros o hipotéticos. La mayor parte de la incertidumbre se puede eliminar con información, siempre y cuando haya disponible una cantidad suficiente de datos, ya que sabemos que los recursos siempre son limitados. Entonces, mientras más información tenga un individuo, mayor va a ser su seguridad al momento de votar. Sí, por supuesto, pero para que las personas tomen las decisiones correctas tienen que existir 3 factores previos, como la razón, el conocimiento contextual y además la información. Estas 3 características forman al ciudadano informado. Están relacionadas entre sí, ya que la falta de conocimiento se combate con más educación, mientras que la desinformación se combate con más información, siendo menos costoso que la educación. Esta incertidumbre también afecta a los votantes en asuntos como estar ajenos a ciertas acciones del gobierno, desconocer la influencia de su opinión en la información de la política, etc. Este capítulo nos va a dar una base de lo que sería después el capítulo 12. Además, también afectan a los partidos políticos. Al no poder ser capaces de anticiparse a los retos económicos que habrán durante su gobierno, además no saber qué políticas adoptarán los partidos de oposición y no tener clara cuánta influencia puede producir un votante sobre los demás. Así es como la incertidumbre empieza a tomar un rol importante en la política y empieza a infiltrarse en asuntos de política, generando efectos importantes en ella. Así es como pasamos a las ideas del capítulo 6, la persuasión. Y debemos hablar sobre los tipos de votantes. Existen los votantes agitadores, que son los políticamente activos y buscan influir en otros votantes que no tienen la información suficiente y no están claros sobre qué elección van a tomar en su voto. Después tenemos a los pasivos, que son los que están informados pero no buscan persuadir a otros. Y luego están los neutrales, que no les interesa para nada las ideas de algún partido político
no van a votar. Al momento del voto siempre se abstienen. Yo conozco a varios así. La posibilidad de persuasión genera competencia por el liderazgo entre partidos políticos, grupos de interés y cobradores de favores. Debido a que el gobierno es incierto sobre lo que la gente quiere, depende de intermediarios. Los grupos de interés se presentan como representantes porque buscan que el gobierno cree medidas favorables para ellos. Un ejemplo podría ser el CUT o el Móvil H. Y los compradores de favores están dispuestos a representar partidos políticos justamente a cambio de favores. Entonces aquí es cuando ocurre algo muy interesante. Todos estos intermediarios tienen un costo y adquieren una influencia mayor al momento de crear políticas. Esto significa que tienen mucha más influencia que la población común en esta toma de decisiones. La posibilidad de persuasión genera que la competencia... Bueno, aquí es donde entramos al capítulo 7, con la siguiente oración. Los partidos políticos están más interesados en el poder que hacer del mundo un lugar mejor. Su objetivo es obtener cargos. Entonces, ¿cuál es el rol de la ideología en este contexto? ¿Tiene algo que ver con la incertidumbre? Exactamente, como ya veníamos hablando con anterioridad, la incertidumbre se hace presente también en este capítulo y permite que la ideología sea un arma para la lucha del poder. Además, las personas votan más por ideologías políticas que por la política en sí misma. Ese es el motivo para crearla. Es el canal para atraer a las personas y cumplir el deseo de maximizar sus votos. Claro, si en el capítulo Down plantea que los votantes usan las ideologías para reducir sus costos de información, aunque los ciudadanos que miran todas esas doctrinas y toman decisiones utilizando temas son ciudadanos dogmáticos. Y también hay que hablar sobre la diferencia de ideologías. Como sabemos, los recursos son limitados, generando tensiones entre distintos grupos sociales, impidiendo que todas las personas vayan hacia el mismo sector político. Marian tiene un ejemplo de ello. Sí, por ejemplo, si una ideología busca agradar a los gerentes de alguna industria, a los dueños de alguna empresa, obviamente las medidas que tomarán serán un poco más inclinadas hacia los dueños y un poco menos favorecedoras para los trabajadores de allí. ¿Y qué pasa cuando se pelean los partidos? Bueno, debido a esta competencia, siempre van a haber partidos que van a ser ganadores o perdedores. Lo curioso es que los partidos que pierdan modificarán y revisarán sus ideologías para atraer más votos del grupo ganador, generando una similitud entre aquellas ideologías. Estos partidos políticos necesitan de la responsabilidad y fiabilidad para ser reelectos, para generar predicciones en futuras elecciones. Bueno, ahora con este tecito vamos a seguir hablando en relación al capítulo anterior. Ya pasamos al capítulo 8, donde también vamos a hablar sobre la importancia de la responsabilidad y la fiabilidad. Bueno, en este capítulo se habla sobre la analogía espacial y también se usa la escala de Harold Hotelling, una escala lineal, como ya dijimos, de 0 a 100 para representar las preferencias políticas. Para utilizar esta escala hay que saber la distinta distribución de los votantes. En el sistema bipartidista cuenta con dos distribuciones, la unimodal y la bimodal. Si los votantes están en el centro, los partidos irán hacia el medio para ganar votos, volviéndose muy similares, pero en la distribución bimodal las masas se sitúan en los extremos y los partidos están alejados para no perder a sus seguidores radicales, lo que puede causar una gran inestabilidad política. Claro, lo que finalmente decide si un partido sobrevive o no es la distribución de votantes y el sistema electoral. Si el sistema es multipartidista con una distribución polimodal, los partidos querrán mantener su pureza y ser diferentes uno de otros, mantenerse diferenciados. Bueno, siguiendo con el punto más importante, creo que hay que recalcarlo, que es que la distribución de los votantes es el determinante para la vida política del país, como dijo Mane. La incertidumbre, al fin y al cabo, ayuda a convertir la democracia en un gobierno representante. Pasemos ahora a los capítulos 9 y 10, que analizan justamente qué pasa en los sistemas multipartidistas que están obligados a generar coaliciones. Aquí la racionalidad se vuelve mucho más complicada para los votantes, más que en el sistema bipartidista. Así es, como ningún partido alcanza la mayoría absoluta, el voto de un ciudadano ya no elige directamente a un gobierno, sino a una partecita de una futura coalición. El votante tiene que jugar al adivino, imaginando cómo votarán los demás, intentando predecir las coaliciones que van a existir y cuáles son los compromisos políticos que aceptarán.
Esto genera tanta confusión que muchos ciudadanos prefieren abstenerse o simplemente no ir a votar. Terminan usando las elecciones como encuestas de preferencia, dejando la verdadera negociación a los parlamentarios. Esto es lo que Downs denomina básicamente la variación conjetural, ¿verdad? Sí. Lo otro que sucede es que aunque los partidos individuales suelen tener ideologías muy claras y diferenciadas entre sí, los programas de gobierno que nacen de las coaliciones resultan ambiguos y están menos integrados que los sistemas bipartidistas. Y esto es por la necesidad que surge de quedar bien con las mayorías, cuyas opiniones y preferencias son muy diversas, por lo que los gobiernos se ven obligados a mezclar distintos enfoques. Eso explica muchas cosas. Otro tema interesante es cómo Down analiza la forma en la que los gobiernos no funcionan como una empresa privada, porque no buscan generar ganancias, sino maximizar votos, así ganan las próximas elecciones. Sí, y por eso mismo no se alcanza el óptimo de Pareto del que se habla tanto en el libro, que es la situación en la que ningún agente puede mejorar su situación sin empeorar la situación del otro. Eso sumado a los bienes colectivos, como la defensa nacional, como todos queremos beneficiarnos de ellos sin pagar, el gobierno tiene que usar la coacción para financiarlos, por ejemplo, los impuestos. No olvidemos la parte de la redistribución de ingresos. Mientras el mercado busca eficiencia distribuyendo recursos según el dinero, el gobierno redistribuye recursos según los votos. Como la mayoría de votantes tiene ingresos bajos, el gobierno tiene un incentivo para quitarle recursos a las minorías más ricas y dárselas a las mayores. Justamente a eso Downs lo denomina la tendencia de Robin Hood. El sistema bipartidista cuenta con Pero esperen, la tendencia Robin Hood que menciona se complica debido a los costos de información y la aparición de grupos de interés. Claro, y es que la información no es gratuita, es decir, obtenerla cuesta recursos, sobre todo tiempo, que es lo que más nos cuesta gastar, ¿cierto? Sí. Además, explica que no existe un reportaje objetivo, es decir, hay una selección de hechos que se cuentan y otros no, por lo que la información que consumimos tiene sesgo inevitablemente. Por eso lo más racional es elegir fuentes que usen principios de selección como los de nosotros. Aparte, aplicamos el equilibrio marginal, que es cuando el costo de obtener información iguala al beneficio que esperamos obtener al votar correctamente a nuestro parecer. Exacto. Y para no saturarnos, nos enfocamos solo en las áreas diferenciales. Básicamente solo nos enfocamos en informarnos en las políticas donde los partidos realmente proporcionan cosas distintas o en cómo el gobierno lidió con situaciones nuevas. Así nos concentramos en lo que de verdad puede cambiar nuestra decisión. Sí, porque la ignorancia racional de los ciudadanos comunes abre una ventana enorme para los ciudadanos que sí tienen recursos para financiar información y propaganda con el objetivo de comprimir la información y sea más fácil de digerir. Estos también pueden influir en aquellos votantes indecisos. Así es, como el gobierno necesita votos y los votantes desinformados son fácilmente influenciables, los partidos políticos utilizan la información política para aventajarse y ganar por sobre su adversario. Downs demuestra que la desigualdad económica y educacional se traduce directamente en desigualdad política. El ciudadano de menores recursos, con una educación básica y un trabajo desgastante, pierde poder frente al empresario altamente informado y financiado cuyos estudios son mayores. La información es poder, pero es un poder costoso que no todos pueden pagar. Interesante análisis. Creo que también debemos agregar que esta información también puede pasar de forma gratuita o por cobranza, es decir, la gratuita refiere a que ésta se conoce por medio de conversaciones e interacciones diarias, mientras que la otra gasta recursos en procesarse. Nos acercamos al final del texto con los capítulos 14 y 15, donde Downs recopila todo su modelo para predecir el comportamiento general del Estado. Aquí vemos al gobierno actual. Sus decisiones sobre tributación y gasto público no son solo técnicas, se evalúan según cómo afectará las probabilidades de reelección del siguiente gobierno. Exacto. Por eso los gobiernos en las democracias tienden a invertir más en áreas que son visibles para los votantes racionales y a descuidar inversiones de largo plazo cuyos beneficios son difíciles de ver por el ciudadano promedio o el votante que se abstiene gracias a la tasa de descuento temporal impuesta en el ciclo electoral. Downs concluye que la democracia no es un sistema perfecto de voluntad popular, sino un equilibrio competitivo de intereses egoístas regulado por el voto. Básicamente, la planificación estatal intenta priorizar la satisfacción antes que una solución definitiva. Podemos visualizarlo como parches sobre el problema.
Los partidos políticos se enfocan en sobrevivir la próxima elección, lo que genera ineficiencias estructurales en las asignaciones de recursos públicos. En el capítulo 15, el autor nos deja una lista de hipótesis verificables. La gran conclusión es que la democracia no es un sistema perfecto de traducción de la voluntad popular, sino un equilibrio competitivo de intereses egoístas regulados por el voto. La racionalidad individual genera resultados colectivos y complejos. Para finalizar, este libro aporta a la política comparada dando una estructura clara. La variable dependiente es la obtención y conservación del apoyo electoral, mientras que la variable independiente son las preferencias de los votantes y las estrategias de partidos, todo bajo reglas institucionales. Este es un libro increíble que nos quita la venda de los ojos, nos hace ver las noticias políticas con ojos totalmente distintos y calculamos costos, beneficios y estrategias de maximización de votos. Definitivamente. Aunque se escribió en los años 50, Downes hizo una teoría que se ve reflejada hasta el hoy en día. Ha sido un recorrido fantástico, chicas. La economía y la ciencia política se dan la mano en esta obra maestra para recordarnos que la democracia, al igual que el mercado, nada es gratis. Excelente cierre, Sofi. Muchas gracias a todas por esta conversación tan enriquecedora y a ustedes oyentes, esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el pensamiento de Anthony Downes. No olviden ser racionales con las próximas elecciones. Recuerden suscribirse, Darle like, compartir con sus amigos Y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo tecito.